ahí y que se lo perdió. Se lo perdió. Estuvo bastante bendecido y hacía como clic con algo que ayer hablábamos de la obediencia, hablamos de las emociones, de controlar las emociones, hablamos de la alabanza y hablábamos de discernimiento. Y todo eso se encaja dentro de lo que vamos a hablar hoy, pues Espíritu Santo quiere hablar hoy, y es que, hombre, nosotros, la Biblia dice que nosotros somos esclavos de ¿qué? Del pecado. Nos hacemos esclavos del pecado cualquiera que sea este. Entonces el pecado, dentro de todas sus formas, empieza a dar una connotación dentro de nosotros, y cuando nosotros lo seguimos nos volvemos esclavos de él. Decíamos hace 8 días que si usted es un mentiroso, pues se vuelve esclavo de sus propias mentiras. Llega un momento en que usted se las cree. Usted se cree sus mentiras, sus engaños. Inclusive, hay una mentira que está en la cabeza del creyente, o más bien del visitante. Y es que usted piensa que con venir a la iglesia ya está hecho, ya lo hemos dicho antes. Pero, y hay una mentira que se fragua en su mente. La mentira es que usted puede que sea salvo, usted puede que esté en los caminos de Dios, usted puede que esté, sí, usted se lo cree, usted cree porque sencillamente usted es el bendecido por el Señor, y en realidad cuando vamos a ver el tema, pues no es tan así. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si usted es de las personas que de boca está diciendo que usted ama al Señor, que de boca está diciendo que usted adora al Señor, que usted da todo por el Señor, pero sus actos son diferentes, eso quiere decir, hermano, que usted definitivamente no es lo que piensa hacer. Pero esa mentira no la creemos. Esa mentira no la creemos, y pasan los años, pasan los días, pasan los meses, y usted todavía está convencido de que usted es un verdadero hijo de Dios, que usted es obediente, como decíamos ayer, que usted controla sus emociones, que usted discierne bien, y en realidad nada de eso es verdad. Definitivamente usted está en el camino equivocado, está como David bien. Y podemos durar con esa mentira y volvernos esclavos de la mentira. Esclavo quiere decir que siempre va a haber alguien, obviamente ese alguien es nada más ni nada menos que el enemigo, diciéndole a usted a cada rato, no, estamos bien, así como dice el refrán, yo no sé si es el refrán, dice el borracho, así vamos bien, y no vamos bien, vamos mal y vamos de mal en peor. Entonces, y eso se genera, usted también se dará cuenta que hay decisiones que hemos tomado, y son unas decisiones que nosotros a este punto o a esta altura del partido todavía nos estamos dando golpes de pecho por esas decisiones. Unas decisiones que tomamos en algún momento y hoy en día estamos pagando el pato. No, estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Y vamos a ver cómo la fidelidad de Dios inclusive entra en todas esas malas decisiones. ¿Quién cree que Dios es fiel? Amén. Dios es fiel, cosa que no pasa con nosotros. Nosotros no somos fieles. Y no estoy hablando de adulterio ni nada de ese tema, sino cuando usted decide seguir los caminos del Señor. Mire, he encontrado, aquí yo soy convencido de que nosotros venimos a servir, y eso es un mandamiento. Y he encontrado hermanitos que dicen, pastor, yo quiero servir. Listo, hermano, para eso vinimos, vamos a servir. Y vienen con una energía a servir tremenda. Sí, yo quiero servir, no sé qué, hermano, y duran 2 o 3 fines de semana y luego ya no lo volvemos a ver. O si lo volvemos a ver, lo volvemos a ver muy esporádicamente. Yo digo, es una decisión que cada uno tiene que tomar, ¿cierto? Una decisión que tiene que tomar. Y no estoy hablando de que el único servicio que sea en la iglesia, no. Pero usted tiene que tener el suficiente carácter para que su sí sea sí y su no sea no. Porque es un compromiso. Usted mismo, o como decíamos, o como dicen por ahí, ¿para qué abre? ¿Alguien está diciendo, venga por favor? Usted mismo tomó la decisión.
Pero cuando usted, como dice la palabra de Dios, lo que pasa, hermano, es que usted no midió el costo. Dice la palabra de Dios, el que edifica una casa tiene que sentarse a medir, o más bien a evaluar el costo de su casa. Es como decir, no, yo voy a hacer la casa aquí en la esquina, a ver cuánto se me va, ladrillo, estuco, cemento, listo, eso más o menos, no sé qué. No, eso no es así. Usted tiene que cotizar los materiales, que los planos, que etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando tenga todo el costo, ahí sí, voy a hacer mi casa. Lo mismo pasa con el servicio. Usted tiene que costear que eso es un costo. Que cuando usted entra en servicio con el Señor, su vida cambia. Usted ya no es el mismo. Su vida cambia completamente. Y mire, no le estoy hablando ni siquiera del servicio de la iglesia, sino de su servicio a Dios. Usted debe entender que, ay, es que a mí me gusta predicar. Hermano, no es que le guste predicar, porque es que el servicio no es que me guste predicar. A mí el servicio es que yo tengo que primero ceñirme a reglas, primero ceñirme a conductas, a disciplina, porque todo eso es el orden de Dios. Pero cuando usted lo ve bien grande, ay, no, es que yo pensé que era más cool, o era más suave. Y así pasa con toda nuestra vida. Nosotros nos metemos en camisa de 11 varas siempre. Hablemos de las deudas. Hablemos. ¿Qué es de las deudas? Es un tema. ¿Quién de ustedes no está endeudado? Gloria a Dios. ¿Quién de ustedes está endeudado con esperanza? Solo los niños. ¿Qué quiere decir estar endeudado con esperanza? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las deudas? Que nos volvemos esclavos. Hay que empezar a tomar la Biblia, la palabra de Dios como es. A mí la Biblia me dice que yo más bien debería ser el prestamista y no debería ser el endeudado. Pero hablemos de obediencia. Entonces, puedo llegar a concluir que ninguno de nosotros somos obedientes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero mire, endeudarse está mal, regular o bien. Depende, sí, depende. Yo les voy a decir, hermano, que si usted traza su presupuesto, su flujo de caja, usted dice, yo tengo más o menos un flujo de caja mensual, no sé, de $1.000.000. Tengo un flujo de caja de $1.000.000 y quiero adquirir una sala. ¿Cuánto vale una sala? Buena para todos. Sí, yo sé que depende, ya de 5 millones. Buena. Una sala modesta. 1.500.000. 700.000. Bueno, pero yo gano 1.000.000. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, la única forma, dicen por ahí, que la única forma para yo adquirir la sala, ¿cómo es? Crédito por Codensa. Bueno, y entonces yo llego y digo, voy a meterme a Codensa, entonces más o menos calculo un año de cuotas, eso más o menos son 700.000 pesos, eso más o menos estoy pagando una cuota de 34.000 pesos mensuales. Entonces usted multiplica 30 por 2, ¿cuánto es? 400 algo. Entonces no. Pues es más, como 60. Entonces es como 60 y algo. Bueno, digamos que sean 100.000 pesos mensuales. 100.000 pesos mensuales, mi flujo de caja era de cuánto? 1.000.000 pesos, entonces tengo libre 900. 920. Pero de esos 900 tengo que sacar para la comida, ¿cierto? Tengo que sacar para la comida, para los arriendos, para el servicio, Entonces más o menos me queda un margen, digo yo, estoy exagerando, me queda un margen de 200 y con esos 200 pienso transportarme, que son los transportes y todo eso. Bien o mal, bien planeado. Se llama planeación. En ese momento, lo que me dice a mí la Biblia, sí, sería el ideal de lo que me dice a mí la Biblia. Primero Cuando los estamos pensando en el contexto de las deudas, la Biblia a mí me dice, y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, porque era una tradición judía. El judío jamás se endeuda.
Él llega y ahorra, y cuando ya tiene su platica, va y compra su cosa que tiene que comprar. Y es más, le sobra para prestar a los demás. Esa es la traducción judía y eso es el ejemplo o el ideal que usted debería seguir, porque está en la Biblia. Pero lamentablemente nosotros somos muy desordenados. Lamentablemente nosotros no hacemos eso. Y estoy dentro del mejor de los escenarios, porque ¿cuál es el peor? El peor de los escenarios es que usted jamás planea. Claro, ¿cuál era el flujo? 1.000.000. ¿Cuánto vale la sala? ¿Cuánto es la cuota? 100.000. Pero sus gastos van más allá de eso y a usted le importa 5, y eso es lo que dice la Biblia con respecto a las deudas. Hermano, si usted no tiene el suficiente dinero para pagar lo que está o las deudas que está adquiriendo, no se meta en deudas. Haz que lo necesite. Y no es una sugerencia, así debe ser. Entonces, todo ese tema de las deudas empieza a pesar y nosotros, dice la palabra de Dios, nos metemos, o más bien empezamos a ser esclavos de eso. Deuda por aquí. Usted cuando eso, y eso es una sola, porque es que usted se dará cuenta, examine su caso particular. ¿Cuánto debe usted? ¿A quién le debe usted? No es solamente uno, yo creo que son varios. ¿Cierto? ¿Han llegado ustedes, quizá para los que trabajan en una empresa, a tener unas quincenas de, o más bien a quedar endeudados? La alegría tan tremenda de recibir una quincena o una mensualidad cuando llega a su, pero se convirtió en otra cosa, porque usted sabe que lo que usted va a recibir se va todo, porque todo se ha ido para sus deudas. Entonces, viene todo ese tema de las malas decisiones por las deudas, las malas decisiones en nuestros adolescentes, en nuestros muchachos, porque eligió el tipo o la vieja que nada que ver. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa esas malas decisiones? Porque no tenemos en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara con respecto a las deudas y cómo usted debe empezar a manejarlas. Pero aún así, yo quiero hacer mi voluntad sobre esta situación. La vieja es una bruja, pero aún así está como buena, yo le hago. Y entonces usted se da cuenta quién me lo decía mi mamá. ¿Quién lo decía a mi papá que no me metiera en esta vieja? Y usted está diciéndole, mamá, ¿será que puedes orar por mí? Malas decisiones. Estamos, pero hoy vamos a hablar no de eso. Yo creo que eso carga en nuestro corazón. Cada que dicen deudas uno llega y a sí, yo sé que estoy endeudado, sé que metí la mano. Y ahora sí uno dice, que el Señor tenga misericordia de mí y me dé el dinero suficiente para pagarlas, aún contradiciendo, porque la palabra dice, nunca se metió en eso, ahora asume. Y eso es lo que dice el Señor. Si usted se metió en eso, hermanito, ya no es mi problema, dice el Señor, mire a ver, porque eso estaba ahí escrito. Así como dice por ahí, no leyó las instrucciones completas. Hoy vamos a ver dentro de esa metida de pata que siempre tenemos nosotros y dentro de esas decisiones que tenemos y que hacemos mal, cómo entra la fidelidad de Dios aquí. Cómo empieza el Señor a recordarnos que nos dio una palabra y que Él la va a cumplir. Amén. Vamos a ir a Génesis 28. Desde el verso 1. Hoy vamos a comer mucha Biblia. Entonces vamos a estar muy atentos al tema. Génesis 28 desde el verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer
de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. Verso 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras dos mujeres. Dejémoslas ahí por ahora. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la historia de quién. Estamos hablando de la historia de Jacob y de su hermano. ¿Sí se acuerdan quién es el hermano de Jacob? Ellos eran mellizos. ¿Sí recuerdan? Que no haya leído la historia, anótela ahí la historia en su casa. Pero eran mellizos y desde el vientre venían peleando. Entonces, el uno agarró la pata del otro y no lo quería soltar, y venían peleando desde el vientre de la madre. ¿Sí recuerdan cómo llamaba la mamá de Jacob y de Esaú? Estudiosos de la Biblia. ¿Nadie? Rebeca. Rebeca. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues venían peleando, pero antes de que vinieran peleando, antes inclusive de que empezara o más bien de que quedara embarazada Rebeca, ella tenía un problemita. ¿Qué problema tenía Rebeca? Era estéril. Entonces llegó la misma Rebeca. Rebeca era alguien antes, o sea, antes de esta historia, lo leemos que era muy, pero muy creyente. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos? Porque se vio en la condición de resequedad en su matriz, o sea, en su condición de esterilidad, y se arrodilló ante el Señor y clamó al Señor pidiéndole un hijo. Señor, dame un hijo, En ese entonces era muy, pero muy importante el tema de tener hijos, porque era, pues, la herencia de los padres. El que tuviera un hijo en ese entonces era bendecido. Hoy los abortamos. En aquel entonces era una bendición tremenda tener un hijo. Y ese era el plan de todo padre y de toda madre, tener un hijo porque era la descendencia de cada uno de ellos. Entonces, Rebeca clama al Señor y el Señor le hace el milagrito, pero antes de eso le promete una cosa, el Señor. Le dice, el menor servirá al mayor. Entonces, uno se pone a preguntar, o una más bien se pregunta, el menor, ¿y por qué? Si la tradición obligaba a que el mayor era el de la herencia, a que el mayor tenía todos los beneficios. ¿Por qué eso? Lo vamos a ver más adelante. Pero esa era la voluntad de Dios, y contra la voluntad de Dios usted tendrá su experiencia personal de que no hay absolutamente poder humano que pueda cambiar, porque es la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios sobre la familia de Jacob. Acá viene toda una historia tremenda, una historia tremenda, y es que empieza Jacob a salir del anonimato, por decirlo de alguna forma, y empieza Jacob a querer, más bien no Jacob, como la mamá. La mamá Rebeca empieza ella a fraguar, o más bien, lo vamos a leer ahorita más adelante, en una de las conversaciones que tiene. Isaac ya era muy anciano, Isaac ya no veía bien, Isaac ya no escuchaba bien, el tipo ya estaba bien ancianito. Entonces le dice a Esaú que vaya y le traiga algo de comer. Que vaya y casa. El tipo se encargaba de que, o más bien se dedicaba a la casa. No a la casa a lavar los platos, sino a la casa con Z. Y entonces vemos aquí a una Isaac que empieza a andar de forma mundana. ¿Y por qué lo digo? Cuando ya llega viejito,
ustedes ven toda la historia de Isaac, Isaac está muy consagrado a la palabra de Dios. Pues, de alguna forma, Isaac más o menos, diga usted, es la sombra de su papá Abraham. ¿Sí? Abraham fue el que oró, Abraham fue el que consiguió los terrenos, Abraham fue el que levantó una dinastía tremenda, pero por una palabra que le dio el Señor. ¿Sí? Y cuando muere Abraham, ¿quién queda? Isaac. Pero Isaac no tuvo que levantar un dedo. Isaac tenía toda la bendición ahí. Isaac simplemente usufructuó lo que le dijo el papá. Y ahí sí le aplica lo que le aplicó a Job cuando decía, de oídas te había oído. Porque Isaac tuvo, hasta que no tuvo un encuentro personal con Dios, pues no estuvo como en esa presencia. Entonces, cuando era joven, tuvo sus problemas, tuvo los mismos errores que tuvo el papá Abraham. Bajó a Egipto cuando el Señor le dijo que no fuera, él bajó a Egipto. También como el papá metió a la hermana por la esposa, eso fue Tamalacheto orar y dijo que la hermana era la esposa para que no lo mataran. Los mismos errores del papá los cometió Isaac. Pero estamos ya en una escena donde el Señor ya está viejito. Y después de toda esa trayectoria, de bendición, por así decirlo, para Isaac empieza a caminar en la carne. ¿Por qué lo digo? Porque él solamente estaba mirando por los deseos de su barriga. Quería dar comida. Si ustedes se meten bien en el texto, se darán cuenta que él ya no se mete en la relación con Dios, ya no. Eso nos pasa a nosotros. No solamente con la comida, sino con otras cositas por ahí. Que nuestro marido, que nuestros hijos, que nuestro no sé qué. Entonces olvidamos lo que el Señor abrió en nuestras vidas y eso empezamos a relegarlo y empezamos a andar como andaba quizá en la carne. ¿Qué nos dice a nosotros Pablo? Que cómo debemos andar. En espíritu. ¿Perdón? En espíritu. ¿No escucho qué? En el espíritu. En el espíritu. En el espíritu. Pero Isaac no lo hizo, empezó a andar en la carne, ya estaba viejo, ya estaba cansado, tal vez ya dijo, no, esto ya. Y él anhelaba eso que Esaú le fuera a traer, que era la casa de lo que podría hacer afuera. ¿Qué pasó? Esaú en la casa, más bien Esaú no, la mamá empezó a escuchar a su esposo cuando le hablaba a Jacob, a Esaú. Esaú era el mayor, ¿recuerdas? Entonces, estaba con Esaú, le dice, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, cana para mí, cocina para mí, y cuando traigas la vuelta, te voy a bendecir. ¿Y quién estaba detrás de la cortina? Va a bendecir a Esaú. Yo voy a pedir que bendiga a Esaú. Yo creo que en ese momento Rebeca dijo, este es el momento en donde yo voy a actuar. Sí, Rebeca. Este es el momento en donde yo voy a actuar. Y yo creo que en ese momento fue que llegó y empezó Rebeca a pensar, o más bien a recordar que el Señor le había dicho, el menor servirá al mayor. Y entonces ella dijo, voy a ayudarle a Dios. Así como nosotros hacemos. El Señor te prometió a ti que te iba a dar un negocio, que te iba a dar un empleo, que te iba a dar una esposa, que te iba a dar un esposo. Entonces nosotros le ayudamos a Dios. El Señor me prometió un esposo, entonces yo creo que este es porque es bonito, tiene ojos bonitos, camina bonito, habla bonito. Este es. ¿Estás seguro? Esa es la voluntad de Dios. Ayer decíamos que no todas las cosas son como parecen. Que a veces las cosas bonitas no son de Dios. Este empleo, perfecto, gano lo suficiente, me sirve para lo que yo quiera. Pero eso no es de Dios. Puede que no. A veces lo que nosotros decimos bendiciones no lo son. No lo son para nada. El verso 13 del mismo Génesis 28 nos dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac.
la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí llega la promesa. ¿La promesa de quién? De Dios. ¿A quién? Oh, A Jacob. Están hablando acá de Jacob. Estamos hablando de la historia de Jacob. Verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás del occidente al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Tenga presente que la presentación que hace el Señor es, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, que tu padre. la promesa para quién era, para Abraham. La promesa era para Abraham, pero se le presentó a Isaac y le dijo, le volvió a prometer lo mismo. Ahí está. Empezamos introduciendo la fidelidad. O sea, ¿había una promesa por el Señor, sí o no? Sí. Había una promesa hecha, pero ¿a quién? Abraham. Pero también le dijo a Abraham, serán benditos tú y tus hijos. O sea que independientemente de lo que hiciera el hijo, de lo que hiciera Isaac, de lo que hiciera Jacob, iban a ser benditos, sí o no. Sí. Independiente. Estaba ahí una palabra dada por el Señor y eso se iba a empezar a cumplir. En el verso 20 dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Este verso es bien confundido por los teólogos y los que saben. ¿Por qué? Porque hay algunos dicen, sí, ve, lo que pasa es que aquí Jacob está diciendo que si me das esto, Señor, entonces Serás mi Dios. yo sé, pero no es así. La traducción del hebreo, haga de cuenta que estuviera diciendo, como tú me estás dando esto, como tú, yo te agradezco y por lo tanto voy a andar en tus caminos. Algo así más o menos. No es que si tú me das, Yo te digo. hay gente que hace eso. Padre, si tú me bendices, si me das el empleo, si mis hijos vuelven a no sé qué, si mis hijos se portan bien, entonces yo voy a la iglesia. Yo te sirvo. Y así no es. Así no es. Antes de esto, de que ya estamos bien adelantados en la historia porque ¿qué pasaba antes? Porque ¿qué pasó antes de la historia? Antes de la historia hay una cosa tremenda y es que ¿qué traduce el nombre de Jacob? Engañado. Y ese fue un karma que llevó durante mucho tiempo. ¿Pero por qué engañador? Estamos hablando de un engaño primero que le hizo, que lo ayudó su mamá, ¿cierto? Pues estábamos hablando de la cortina, ella estaba escuchando el chisme, no sé qué, como que van a bendecir a mi hijo. Entonces llega y coge al hijo, al menor, y le dice, ¿sabes qué, papito? Lo que pasa es que su papá va a bendecir a su hermano, pero ¿recuerda que Dios dijo esto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces como dijo eso, vamos a hacer esto. Que yo sé que tenemos la bendición de Dios, diría en su momento Rebeca. Entonces, ¿qué hace? Recuerden que el Señor estaba como estaba solo, ciego, estaba como Shaquille, no veía nada. Entonces, antes de que pasara todo este tema, había otro engaño hecho directamente por el mismo Jacob, ni siquiera enviado por la mamá. ¿Sí recuerdan lo que pasó con la primogenitura del Señor? ¿Qué pasaba? Era un título que ostentaba todo mayor de la casa. Sí, yo soy el mayor, yo la tengo, es mi primogenitura. Y eso en ese momento era muy importante porque heredaba todos y cada uno de los bienes del papá. Pero hay algo más importante ahí y era por lo que atesoraban todas las personas y era que no solamente atesoraban tierras, caballos, perros y gatos, sino que también la bendición era espiritual. Eso garantizaba que Dios estaba con la persona. Y eso era lo más apreciado para ellos. Entonces, simplemente un día se fue el muchacho a casar. Eso fue antes, cuando ya estaba joven todavía el papá. Se fue a casar, casó todo el tema, llegó bien mamado a la casa, llegó bien cansado, llegó con un filo horrible. Y el hijo estaba con su delantal, el hermano estaba con su delantal allá cocinando. Entonces lo vio y ¿qué está ahí cocinando? No, aquí, guisadito ahí. ¿Por qué no me regaló un platico que tengo filo? Listo, pero usted me da su y dice la Biblia, para
ustedes la lean en su casa que el hermano lo pensó 2 veces. No dice, ay, es que ya ve, no, pero es que, no, nada, simplemente le dijo, No me de una. sirve. Le dijo eso, le dijo, no me sirve de nada, eso es lo que yo tengo es filo. Eso es lo que le pasa a uno. Hermano, no haga eso porque eso no es, hablamos de las deudas, hablamos de tantas decisiones. Usted sabe qué es lo que dice la palabra de Dios, pero es que ¿qué hago, pastor? Lo mismo está diciendo aquí Esaú, pero no me sirve de nada. Yo lo hago y ya, después miramos porque Dios, es que hay gente que empieza a pecar a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que empieza a pecar a largo plazo porque dice, yo sé que eso de endeudarme es pecado si no hay una planeación, de todas formas yo me meto, pero el Señor, yo sé que Dios entiende, después le pido perdón y listo. Hay gente que piensa así, peca a largo plazo. Y aquí está el ejemplo patente de Esaú. ¿Para qué me sirve eso? Yo lo que tengo ahora es hambre. Eso es lo que estamos diciendo ahorita. ¿Para qué sigo esto si yo ahora lo que necesito es que mis hijos coman? ¿Para qué voy en los caminos del Señor si yo lo que necesito ahora es un trabajo? Es un empleo, no me importa cuál, yo me regalo por lo que sea, no me importa. Y Dios, después miramos, el Señor comprende, el Señor no sé qué, ahí estaba Esaú, eso no me sirve de nada. Entonces, el hermano le vende, más bien, le intercambia por el plato de guisado, la primogenitura. Primer engaño de Esaú, ¿quién lo engañó? Primer engaño de Jacob, ¿quién lo engañó? Jacob. Su nombre está bien buscado, Jacob, el engañador. Jacob y Esaú eran diferentes, aunque eran siameses o eran, por decirlo, gemelos. Físicamente eran muy diferentes. Dice la Biblia que Esaú era de cabello rojo, por eso se llama, por eso de ahí desprenden los edomitas. Edom traduce rojo, de hecho el piso también era rojo. O sea, todo lo que hace Dios lo hace perfecto, o sea, lo hace con un significado. Y era muy, pero muy peludo. Si ustedes se detienen en la escritura, dice Jacob era de bello parecer. O sea, como quien dice, ahí el bonito era Jacob y el feito era Esaú. Me imagino un man rojo y todo peludo bacán. Sí, ese man, yo creo que salió primero, si no salen 5 minutos, este man es un tumor. Era feo, dice la Biblia que era feo, eso lo dice ahí, yo no sé el pecho, era feo. Y Jacob sí era bonito, pero tenía, eso es lo que le pasa a uno, no ve las cosas bonitas. Ay, ayer decíamos que cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, el primero que pasaba ahí era Abinadab, que era uno de los hijos de ¿quién? De David. Y entonces cogió el profeta y dijo, este es el ungido del Señor. Y dice la Biblia, porque lo vio como. Lo vio grandote, mono, y azul. Y le dijo, este es, porque yo sé que este man responde, este man aguanta. Y entonces ahí el Señor le dice, ese no es. El discernimiento de David, el discernimiento de Samuel era cero. Dijo, usted está viendo las cosas de afuera y yo estoy viendo las cosas del corazón. Y ese tipo no es. Y el otro, bueno, next. ¿Sí? Entonces, así estaba Jacob y estaba Esaú. Esaú era medio menos agraciadito. Que ya están diciendo que menos agraciadito que Jacob. Jacob sí era más o menos bonito. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ya llegamos aquí al segundo engaño, que ese ya no es patrocinado por el mismo Jacob, sino por la madre, empieza la tortura de una familia. Y quiero que lleguemos a este punto. Y es, ¿cómo llega una mala decisión a empezar a hacer un ciclo brutal para una familia que empieza a despedazarse poco a poco? ¿Por qué? Ustedes saben que una familia tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser unida. Ustedes han visto mucho, pero mucho de esas personas que la esposa es la que va a la iglesia, ¿cierto? La esposa es la que está más metida en las cosas del Señor. La esposa es la que va, la esposa es la que sirve. La esposa el esposo no. El esposo a veces viene para acompañarla, pero todo el tiempo de la pasada usted está mirando cartera.
Mirando a qué hora se acaba esta vaina porque la esposa le prometió bofe con colombiano. Viene ahí como por acompañar a la vaina así, a que se acaba esta vaina y el pastor se está rodando y qué tal, y etc. Entonces pasaba lo mismo en ese momento. En ese momento pasaba lo mismo y empezó a despedazarse de una forma brutal. ¿Sabía o no sabía Rebeca las consecuencias de lo que estaba haciendo? Pues sí, ella estaba con el Señor, ella había clamado, ella se supone que debería saber cómo iba a parar toda esta historia. Aún así siguió su tema y llega el segundo engaño del que estamos hablando. Entonces le dice, hombre, le dice al muchachito, venga, venga, le dice, coge a su hijo Jacob y le dice, mire, mientras su hermano está ya casando, quite ese delantal, papito, porque él era el de la casa, ¿no? Él era el consentir, él era el que lavaba la loza, el que pelaba las papas, el que hacía la comida, ¿sí? Entonces por eso es que la esposa, o más bien la mamá, Rebeca, lo quería tanto, porque él era la guisa de la casa. Sí, claro, le hacía todo, entonces él llegaba y cocinaba y tal, entonces por eso lo quería tanto la mamá. Pero el otro no lo quería tanto ella, sino ¿quién lo amaba? El papá. ¿Por qué qué? Porque era el berraco. Era el fuerte, él era el que iba a cazar, cogía esos venados grandotes, llegaba y los descazaba, los traía, era el proveedor. Como quien dice, en una relación de esposos y esposa, Jacob era la esposa y Esaú era el esposo, él era el que proveía. ¿Sí ven cómo viene todo eso a formarse la figura de lo que es una familia? Porque así debe ser. El esposo es la cabeza, es el que provee. La esposa es la ayuda idónea. Y en este momento, Jacob era tipo esposa y Esaú era tipo esposo. Entonces, mientras este man está ya casando, usted quítese el delantal, papito, y venga, póngase este disfraz. ¿Y cómo así, mamá? Sí. Porque usted sabe que como su hijo es como su hermano es bien peludo, entonces la idea es que usted vaya en lugar de él a tomar la bendición que le da. Yo voy a coger un par de, yo no me acuerdo qué es, creo que conejos o algo así. ¿Cierto? Bueno, sí, como que en vez de la casa, los voy a preparar como a él le gusta y se los voy a dar. Él está tan hambriado, él está tan ciego que se come cualquier porquería y dice que eso es. Efectivamente, le guisó todo lo que le hizo. ¿Quién lo guisó? Lo guisó la esposa. ¿Se entregó a quién? Al esposo. El esposo, ciego, sordomudo, se tragó eso y no se dio ni cuenta. Y supuso que era la casa de quién? De Saúl, del hijo mayor. Entonces, usted se coloca eso porque como su hermano es todo peludo, entonces su papá, mire la sevicia, también planeado todo. O sea, no es, hagamos esto, no, era bien planeado con una línea de planeación que no podía nadie salirse de la línea, aquí no hay quiebre. Entonces, póngase esto y cuando llegó allá donde el papá, todo destrozadito, pero miren, se las cuento así rápido porque eso es versículos y versículos, pero ustedes la van a leer. Miren que Jacob estaba sospechando que ese man no era Jacob. Isaac sospechaba que este man no era su hijo Esaú. ¿Quién eres? Y con la voz del hermano. Pues empieza a tentarlo, pues mi mano, o más bien mi tacto me dice que es mi hijo Esaú, pero el olor me dice que, el olor a guisa me dice que es mi hijo Jacob. El man estaba confundido. Y mire cómo llega el discernimiento a quebrarse en un tipo que lleva años y años en la presencia del Señor, pero cuando lo deja por darle gusto a sus deseos de la carne, eso se corta. Y eso nos pasa a cualquiera. Si usted deja la oración, si usted deja esa comunión con el Señor, va a llegar un momento en que usted, cero discernimiento y usted se las pasa todas porque usted no se da ni cuenta. Así le pasó a este man. El caso fue que cogió al tipo y lo bendijo. ¿Bendijo a quién? A quien no. Obviamente en la línea del tiempo el Señor Dios sabía todo lo que iba a pasar. Muy seguramente dijo, pues, de todas formas, mi palabra es fiel. Y yo dije, el mayor, el menor, servirá al mayor. Y eso ocurrió.
No, al contrario, el mayor les Pues la bendición de un padre era como la notaría. Si te bendijo a ti, Tú eres. no hay nada que hacer. Y bendijo al hijo menor, bendijo a Jacob, dijo bendice. Bueno, lo bendijo, hicieron bien la vuelta, diría la mamá, listo, ya estamos bien, ya te bendijo a ti, todo quedó para ti. Y luego llega Esaú de la casa. Papá, te traigo esto, que mira, que esto es lo que te gusta, que ¿cómo así? Yo ya estoy lleno. No, pero es que, ¿quién vino antes? Pues, no sé, tú. Pues yo lo bendije. Dice, no, pero si ese no, yo hasta ahora traigo lo que... Se dio cuenta que había bendecido a no Jacob. tiene nada bueno. Y empieza este man a clamar. Y empieza Esaú a llorar. ¿Cómo así? ¿No tienes otra bendición por ahí para mí? No, ya, baila, ya acabaron. No, ya. Y le da una profecía al hijo. Le dice, el rocío del cielo va a caer sobre tus espaldas. O sea, le estaba diciendo a él que su vida iba a ser un nómada, iba a estar de nación en nación. Le da una profecía desde ese instante a Esaú. Tremendo. Y llega aquí lo que estamos leyendo hace poco, y es que él entra en una ira tremenda, una ira de Esaú. Quiere matar a Jacob por lo que le hizo. Yo creo que empieza todo eso a reunirse en su cabeza y se acuerda de cuando le vendió el plato de lentejas y ahora cómo lo engañó, cómo se quedó con todo. Entonces él dice, solamente basta con que mi papá se muera, que yo a usted lo mate. Y eso se quedó ahí como amenaza. Y el tipo empieza a tener, estamos hablando de Jacob, empieza a tener miedo, empieza a tener temor de que su propio hermano lo vaya a matar. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Vimos adelante que Rebeca era una mujer muy consagrada de Dios anterior a eso. Y todo lo que estaba en la ley de Dios lo hacía. Y le dice a su hijo, yo no quiero que tú te cases con ningún inconverso. Allá, acá en la tierra donde estamos, busca a alguien que sea creyente y con eso se case. Yo no quiero que usted se case con ninguna de esas viejas que son bien fáciles y nada de esas cosas. Yo quiero que usted se case con alguien creyente. ¿A quién le dice? Le dice a los dos, le dice a Saúl y le dice a Jacob. Por eso es que, ¿quién estaba escuchando ahí? Estaba escuchando a Saúl, estaba escuchando todo el tema. Ese verso lo leímos en el capítulo 28. Entonces, Esaú tenía piedra, Esaú tenía ira. ¿Y qué hizo? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Que acabamos de leer. Amenazas. ¿Ustedes se acuerdan de Ismael? Es bacano hablar así porque uno asume que ustedes conocen todos. Entonces solamente... Chévere. Ismael, hermanos, era el hijo de Agar, la esclava. ¿Se acuerdan de Agar? ¿Se acuerdan que Abraham dijo, la esposa de Abraham, ¿quién era? Sarai. ¿Se acuerdan de Sarai? Sarai también era estéril, tenía el mismo problema. Entonces dijo, como yo no puedo tener hijos, venga, pues está bien. Y entonces Abraham no dijo, no, yo te amo, con ella no, ya te digo, hijo de clase. Venga para acá, y tuvieron a quién? A Ismael. De ahí viene toda la generación de lo que hoy tiene tanto conflicto del pueblo judío, que es con los musulmanes. Mira donde llega una mala decisión. Bueno, y entonces Ismael, Esaú se acordó de su tío. Ismael dijo, y mire cómo está bien escrito ahí. Después de que Rebeca le dice, no quiero que usted se meta con ningún inconverso, no quiero que se haga de cuenta esté con su hijo o con su hija. No se vaya a meter con el ñero de la esquina que se man. No se meta con esta vieja que es... No, igual, en ese momento le dijo, no se vaya a meter con ellos, no quiero nada. Y Esaú, ¿qué hizo? Lo mismo que hace su hijo o su hija. Ay, pero yo lo amo, yo lo convierto. Alguien de ustedes más rápido se convierte al mundo. Que a Dios. Hizo eso Esaú. Mire que como viene esto escrito en la palabra de Dios, nos da a entender que Esaú lo hizo. ¿Por qué? No porque le buscara a la muchacha,
contra, llevarle la contraria a sus padres. Y consiguió a la hija de Ismael. Se metió con ella. Y ahí para adelante con otras del mismo tipo. Entonces tenemos ya a Esaú por fuera de la voluntad del Señor. Y como consecuencia de una familia totalmente fracturada, dividida, de una forma tremenda. Pero bueno, llegamos a un punto en donde sabemos y conocemos que todas las consecuencias de nuestras decisiones llegan. Entonces tenemos a un Jacob que es de qué tipo? Engañador, mentiroso, tramposo y varias cualidades más. Entonces llegamos a Génesis 29. Acá hay un título que dice que Jacob sirve a Labán por la que Jacob sirve a Labán. ¿Quién era Labán? El tío. O sea que era el hermano de quién? De la esposa De Raquel. de. ¿Se acuerdan cuando Saúl le dijo que lo voy a matar? ¿Qué? Cuando se enteró todo el tema, todo se supo. Entonces le dijeron, ¿sabe qué? Váyase corriendo a donde mi hermano, a las tierras de mi hermano, escóndase allá por un tiempo, porque su hermano está a pie de lo alto. Entonces arrancó Jacob con todas sus vaquitas para ese lado, para donde el tío. Yo creo que Rebeca pensaría, eso por ahí un añito, unos mesecitos, mientras se le pasa la piedra al hermano y listo. Pero la Biblia dice que Jacob ni siquiera volvió para el entierro de su mamá. O sea que años pasaron. Mire cómo llega una decisión de este tipo a cargar sobre una familia. Una familia que se dividió de una forma tremenda. ¿Por qué? Yo me pregunto qué pasaba por la cabeza de Rebeca al desautorizar a su esposo. Porque eso pasa. ¿Usted lo ha visto en nuestras relaciones de familia, donde su esposo disciplina a su hijo y la señora dice, al niño no me lo toque, al niño no me le diga, al niño no me le haga, o al contrario, desautorizando completamente al esposo o a la esposa. Ha estado pasando aquí. Y ese tipo de desautorización que hace sobre la vida de las personas, divide completamente. Entonces estamos aquí en Génesis 29 y dice, Jacob sirve a Labán ¿por quién? Por Raquel y por Lea, ¿cierto? Verso 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que había pasado con su familia se lo contó Jacob a Labán, a su tío. Le contó todo. Entonces Labán lo abrazó, todo el tema. Verso 15 dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál es tu salario. Pues llegó el hombre, ya llevaba un mes con Labán. Y le dice el tío, ¿y qué? ¿Es que usted trabaja gratis? ¿Cuál es su salario? ¿Cuánto me va a cobrar? Y entonces acá nos dice el verso 16, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos, puede que va aquí la descripción de cada una. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, lo único que tenía Lea era que tenía ojos delicados. Pero la otra sí estaba bien, la otra tenía todo. La otra dice aquí que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y entonces, adivinen qué pasó. Acá dice seguido en el verso 18. Jacob amó. Bueno, yo creo que la historia la van a leer, pero en
En síntesis, hermano, todas las consecuencias de mis decisiones se van. El tipo era Juan, engañador, mentiroso, y empezó a pagar las consecuencias porque también lo engañaron. ¿Por qué? Dos señoras, una de ojos verdes y la otra divina, espectacular y por dentro excelente persona, y dijo, con esta me quedo. Entonces cuando el Señor le dijo, el tío le dice, hombre, ¿qué me va a cobrar a mí por sus servicios? Pues déjeme casarme aquí con la niña. Listo, pero tiene que trabajarme 7 años. Claro que sí, y empieza él, dice la Biblia, que con ese amor duró y le pasó eso como un tiempo muy, pero muy corto. 7 años, y él trabajó. Yo me imagino que cada año que pasaba, tranquila, y trabajaba así en el campo, y las cosas, con sus cabras y la vaina. Y llegaron los 7 años y él dijo, Listo. Y fue. listo la vuelta, hágame el favor y me entregue a su hija. ¿Sabe qué, hermano? Lo que pasa es que no puede. ¿Cómo así? Si usted me prometió. No, aquí hay una costumbre y es que la mayor siempre se casa primero. Uy, este man tan desgraciado. 7 años. 7 años. Tómelo. O déjelo. Es más, propongo un trato. Si usted se casa con la mayor, después yo le entrego la menor, otros 7 añitos. Yo creo que él decía para sus adentros, Hostia, qué tristeza. yo como que estoy bien, pagando algo. O tal vez estaba tan ciego que diría, como muchos decimos hoy en día, ¿qué habré yo hecho en la vida? Sí, porque no merezco esto. Pero sí lo merecía y lo merecía total. Y efectivamente, pues ni modo, quería tanto a la señora que se llevó a Lea. Y después de los 7 años contuvo a la otra. Entonces ya eran 2 esposas. Pero ¿qué pasaba, hermano? Siguió una cadena de acontecimientos que venían y dependían de la decisión que tomaron bien arriba. De la decisión de su mamá, del mismo engaño de él y todo eso. Y resulta que adivine qué, ya tenía 2 esposas. ¿Estaba bien, regular o mal? Pues hermano, para Dios está mal. Pero ustedes recuerdan que en aquel entonces estamos hablando de más o menos 1500 años antes de Cristo. Y había ahí un reyesito que se llamaba el rey Hammurabi. Y si ustedes se acuerdan de ese, creo que se lo vieron ustedes en el estudio bíblico. El tipo No, todavía no hemos llegado allá. sacó un poco de leyes. Ustedes recordarán, hoy todavía se habla de una que es ojo por ojo y diente por diente. Eso salió de ahí, del código de Hammurabi. Y había otra ley entre 282 leyes más o menos, me corrige la historiadora. No me acuerdo. 282 leyes más o menos que decían, si su esposa es infértil, si es estéril, entonces usted puede coger la esclava de la otra, una cosa, y ahí puede entrar. ¿A nombre de quién? Pues de la... Es decir, lo mismo que pasó con Agar. Recuerda que Sara era estéril y se quedó ¿con quién? Con la esclava. O sea, llegó a quién? A la esclava. Regular, bien o mal, según la ley estaba permitido. Entonces ellos tenían esa concepción en su cabeza y por eso pasó lo de Abraham con su esclava y por eso está pasando en este instante lo de Isaac, lo de Jacob Y lo de con sus esposas. ¿Qué pasaba con Raquel? Raquel era estéril. ¿Por qué era estéril? Hermano, la voluntad de Dios estaba ahí de una forma que usted nunca va a entender. Por eso a veces uno dice, ¿por qué pasa esto? Y es que la voluntad de Dios está funcionando y usted dice, ya después de muchos años usted todo baboso. Ya. Estaba la voluntad del Señor ahí. Y Raquel era esposa Raquel era estéril por una razón. Y es que empezó a dar hijos. Lea. La de bonitos ojos. Empezó a dar hijos y le dio, en primera instancia le dio 4. Uno tras de otro. La Biblia lo relata paso a paso. Le dio 4. Pero ¿qué empezaron a tener estas 2? Conflicto. Lean, las 2 hermanas empezaron a entrar en conflicto.
Ella no podía tener hijos, obviamente ella clamaba al Señor, pero el Señor estaba viendo otra cosa en Lea, de cómo como Jacob amaba a Raquel, pues a quién iba a desplazar, a Lea. Por eso el Señor, en su fidelidad, de lo que estamos hablando, tuvo compasión y misericordia de quién, De Lea. de Lea, y le empezó a tener hijos a ella primero. Después de los 4 hijos, luego dice, ¿cómo así que usted solamente hijos con Lea? No sé qué, venga, coja mi esclava, ¿la esclava aquí? De Raquel. De Raquel, y hágale con ella. Entonces, Jacob no dijo, no, ¿cómo? Si yo te amo a ti, no, eso no dijo nada. Y la cogió y otro. Entonces ya era el quinto. Pero le quedó gustando el mancito y llegó y se metió otra vez con la vieja y tuvo el sexto. Entonces ya eran 7 chinos. No, 6 niños, 4 más 2. 6 niños de cuenta de quién, todos de Lea. Entonces llegó de Lea, los Y de 4 primeros, y de la esclava de Raquel, los otros 2. Entonces llegó la esclava, llegó Lea, llegó un momento en la historia en donde se quedó sin concebir más. Eso parecía una fábrica de chinos. Uno iba y otro venía. Por eso salieron los 12. 13, porque había una niña que se llamaba Dina. Sí. Entonces, los 4 con Lea, los 2 con la esclava de Raquel, y la otra no podía. Hubo un tiempo en que no tuvo más chinitos, entonces me dijo, ¿sabe qué? Como yo no tengo más niños, coja mi esclava. Y él no quería. Me cogió a la esclava de quién? De Lea. Y tuvo otros Creo que fueron 4. 2 niños. Llegó un momento, entonces ya serían 4, 5, 6, 7 y 8 niños. 8 niños. Hermano, si uno con uno, varía. Con luz. Pues sí, ya no puede imaginarse este man. Claro que podemos decir que él era muy, pero muy rico, ¿no? Sí. Tenía muchas cosas. Pero de todas formas yo creo que confundía usted sí, este niño. ¿Cómo es que es su nombre? Sí, la camisita. Pero miren que eran ya muchos. Entonces llegó el momento en que el Señor se compadeció de quién? De Raquel, y tuvo a nuestro amado José. Ella es bien conocido. Después de ese vino Benjamín, ya fue el último. Pero antes de ese tuvieron a la niña que es Dina. En todo caso, usted llega y cuenta que son 12 niños más la niña. Pero mire cómo vino él a ser engañado. Mire cómo vino él A pagar consecuencias. a ser utilizado por medio de sus mismos engaños. Todo lo que uno toma de mala decisión, hermano, siempre se lo va a llegar a pagar. Ya que llegamos a un versículo muy sonado en la Biblia que está en Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Qué dice? No os engañéis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Le pasó a quién? A Jacob. ¿Te puede pasar a ti? Sí, yo estoy muy con el Señor, yo amo al Señor. Hermano, no se engañe. No se engañe porque Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano lo que usted está hoy cosechando, como bien sembrando, eso también va a llegar a cegar. Y le pasó a Jacob. Lo mismo que él hizo. Pero miren otra cosa. Ahí es cuando llega a operar la fidelidad del Señor. ¿Recuerda que había una palabra? Sí. Para el papá, que iba a ser extensiva a sus hijos. Pese a todos los engaños de la mamá, pese a todos los engaños del mismo Jacob, el Señor lo bendijo de una manera tremenda. Cuando el man ya decide abandonar la casa de Labán, la casa de su tío, dice, bueno, me voy, ya llevo acá 14 años, yo me voy, antes de que tuviera todos los muchachos. De hecho, se fue con algunos de ellos.
yo ya me voy, y el otro dice, pero ¿cómo así que se va? Venga, que es que usted es un buen elemento, no se vaya. No se vaya. ¿Qué le puedo dar yo a usted? ¿Sabe qué? Le dice Jacob, solamente quédese con esas pintas, esas cabras que son blanquitas. Quédese, yo me voy a llevar las que son oscuras y las que son todas floripondias, que esas me las llevo yo. Ah, ok. Y Labán era una persona, era una belleza. Llega y le dice a sus otros hijos, si sabe que este man se va a llevar todas las cabras, pues coja todas las oscuras, todas las perdidas y vaya y métanlas allá y lárguense con ellas. Cogen los hijos todas esas y se las llevan. Pero entonces el super Jacob dice, no, a mí no me los cortan tan anchos. Y llega y hace una treta ahí, obviamente ahí hay poder del Señor. Y coloca un tallo mirando hacia las vacas o mirando hacia el ganado. Y ese tallo se iba a empezar a oscurecer o se iba a empezar a colocar, sí, a oscurecer, del lado que mirara al ganado. Entonces él lo proyectó hacia donde estaba su ganado y ese ganado, o sea, sobre los que estaban naciendo. Y ese ganado empezó a salir oscuro, o floripepeado, o manchado, y empezó a salir oscuro. Y esa fue toda la que se llevó al final. Y se llevó varias, así se fue de allí, pero se fue totalmente bendecido por el Señor por una estrategia que le dio y ella se había quedado sin nada porque todo lo había dejado. Labán quiso engañarlo otra vez, pero el Señor se acordó de él por la palabra que le había entregado a su papá, y era a su papá, ni siquiera a él. Entonces, ¿dónde llega la bendición? Más bien, ¿dónde llega la fidelidad del Señor en nuestras vidas cuando hay una palabra? Yo no le estoy diciendo a usted, hermano, endeúdese, métese en todas las decisiones malas que tenga, porque al final al cabo el Señor lo va a bendecir. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que si usted definitivamente anda en los caminos del Señor y es un hijo verdadero del Señor, y ese de que tu sí es sí y su no es no, ese es el bendecido por el Señor. A ese el Señor le guarda fidelidad, porque es su hijo. Dice la palabra de Dios, pues si el Señor tiene tantas cosas malas para sus criaturas, ¿cómo no va a tenerlas para sus hijos propios? Que así funciona. Esa es la fidelidad de Dios. Que aún a pesar de sus deudas, aún a pesar de sus malas decisiones, si usted es realmente un hijo de Dios, el Señor va a manifestarse con su fidelidad, con su misericordia y desde luego con su bendición. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a orar.